Bien, voy a dar pase a la señora secretaria para que dé lectura a la resolución correspondiente de sustentación. Adelante, señora secretaria. Gracias, señor decano. Voy a dar lectura de resolución. Resolución de canal número 102-2021, UNCH, Facultad de Ciencias Sociales de Canatura. Vista la solicitud de fecha 14 de mayo del 2021, referente a fijación de lugar, hora y fecha para la sustentación del informe de sistematización de trabajo profesional presentada por la bachiller Jenny Yachtahuamán Barbosa, considerando que mediante el documento de visto, la bachiller Jenny Yachtahuamán Barbosa solicita optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social por la modalidad de sustentación del informe de sistematización de trabajo profesional, procesos de la veeduría del buen inicio del año escolar, una experiencia desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón 2015 al 2017, adjuntando los requisitos establecidos en el reglamento de grados y títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Resuelve declarar expedita a la bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social, Jenny Yachtahuamán Barbosa, para someterse a la sustentación virtual del informe de sistematización de trabajo profesional, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Segundo, fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día martes 25 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana. Tercero, designar en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual del informe de sistematización a los docentes: Magíster Geraldina Viles Peña, Magíster Maura Quispezulca, Maestro Marcelino Carrera Oré, y la presencia de la licenciada Roberta García de la Cruz, asesora, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Regístrese, comuníquese y archívese. Muchas gracias, profesora Vanessa. Acto seguido, vamos a dar pase a la señorita Jenny Yachtahuamán Barbosa para que pueda sustentar en el marco de 20 minutos su informe de sistematización del trabajo profesional presentado, que está presentando. Señorita, le pido que por favor en 20 minutos haga la exposición y posteriormente pasaremos a las preguntas de los miembros del jurado calificador. Adelante. Buenos días a todos, buenos días, profesor Boris, representante del decano, buenos días, señores jurados, buenos días, profesora Roberta, buenos días a todos. En efecto, el día de hoy voy a presentar el informe que he elaborado con el objetivo de obtener mi título profesional en trabajo social. Bueno, el título de esta experiencia es Procesos de la Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar, una experiencia desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón en el periodo 2015-2017. El diseño y aspecto metodológico de la sistematización que he seguido, básicamente, o que he planteado es como objeto la participación de los actores sociales en el proceso de la veeduría del buen inicio del año escolar en las instituciones educativas públicas de nivel inicial y primario del distrito de Ancón, de la región de Lima, durante el periodo 2015-2017. El eje de sistematización que he elegido es estrategias metodológicas implementadas para promover sociales en el proceso de la veeduría del buen inicio del año escolar. El objetivo general que me he planteado para la elaboración de esta sistematización es recuperar y analizar desde la práctica profesional las estrategias metodológicas empleadas para promover la participación de los actores sociales en el proceso de la veeduría del buen inicio del año escolar del distrito de Ancón, para plantear recomendaciones que permitan optimizar el desarrollo de la veeduría del buen inicio del año escolar y, sobre todo, fortalecer la participación de los actores sociales. Los objetivos específicos que me he planteado es describir y analizar la participación del proceso de reconstrucción de
de reconstrucción las diversas acciones estratégicas empleadas para promover la participación en la veeduría del buen inicio del año escolar de los actores sociales del distrito de Ancón en el periodo 2016. El otro objetivo específico es recuperar y analizar la experiencia que vivieron los actores sociales del distrito de Ancón que participaron en el proceso de la veeduría. El otro objetivo específico, analizar la participación de los actores sociales en el proceso de la veeduría del buen inicio del año escolar. Y finalmente, el otro objetivo específico es formular un plan de mejora para optimizar el desarrollo de la veeduría y fortalecer la participación de los actores sociales. Bueno, para la selección de mi muestra con quienes iba a recuperar la experiencia, se ha tomado en cuenta la participación de los actores sociales, la disponibilidad y la accesibilidad para el tema para recuperar los conocimientos y plasmarlo en este informe, ¿no? Las técnicas que se ha utilizado básicamente es la entrevista semiestructurada, ya se ha hecho una revisión documental y también he recurrido al diario de campo. Mi ruta metodológica para elaborar este proceso de experiencia, o bueno, este informe de sistematización, lo he definido en 3 momentos, que al inicio se ha dado con la apertura de definir la propuesta de sistematización, básicamente lo que estoy exponiendo, y seguido se ha hecho la consulta bibliográfica de los aspectos conceptuales, ya seguido de ello se ha hecho la recolección de la información, seguido el ordenamiento de la información recolectada y finalmente se ha hecho el análisis de la información, ya ha habido un momento de reflexión, seguido a ello se ha preparado ya el informe final de sistematización. Bueno, vamos a pasar ya al tema de la experiencia. Como bien lo he señalado, la experiencia trata de los procesos de la veeduría del buen inicio del año escolar desde la mesa de concertación de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón. Yo era parte del equipo técnico de la mesa de concertación de Lima Metropolitana, pero esta experiencia lo estoy presentando del distrito de Ancón. Un poco para situarnos, la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, sé que muchos lo conocen, es un mecanismo de coordinación y concertación donde los representantes de las diferentes instituciones, diferentes sectores se reúnen para dialogar y concertar propuestas en favor de la población y en favor de la reducción de la pobreza. Su objetivo general de la mesa es concertar las políticas sociales, lograr mayor eficiencia y maximizar la transparencia de las políticas de lucha contra la pobreza, institucionalizar la participación ciudadana. Sus objetivos, las funciones que desarrolla la mesa básicamente es promover el diálogo, establecer los mecanismos y servir de instancia de consulta para la formulación de políticas en favor de la lucha contra la pobreza. La estructura, básicamente, la mesa de concertación tiene una estructura en todos sus niveles, la misma, tiene un comité ejecutivo, que son los integrantes de las diferentes instituciones, y el equipo técnico, donde yo he formado parte de ello, que nos encargamos de velar que se cumplan los objetivos y las funciones. La mesa de concertación siempre ha trabajado en 4 líneas de acción, en dos procesos bien concretos, que son los procesos claves que tienen que ver con concertación de propuestas, seguimiento concertado, y casualmente la veeduría encaja en esta parte, en el seguimiento concertado, ¿sí? Entonces, desde ahí es lo que se va a presentar la experiencia. La veeduría también como alcance la veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de participación social y vigilancia a la gestión pública por parte de la ciudadanía y ejercida normalmente por ciudadanos, ya sean individuales o ya sean de manera colectiva. La campaña del buen inicio, que también voy a tocar, básicamente es una estrategia que se ha implementado del Ministerio de Educación desde el 2012. El objetivo principal de esta campaña es desarrollar acciones que permitan recibir a los estudiantes en las escuelas en buenas condiciones desde el primer día de clases. ¿Quiénes participan en esta campaña del buen inicio escolar? Son todas las instituciones y organizaciones que están involucrados en este tema, ¿sí? Entonces, eso es la veeduría ciudadana en concreto,
busca, o la finalidad es verificar en las instituciones educativas de nivel público de cómo se está iniciando las clases. ¿A quiénes hacemos la verificación? Básicamente hacemos la verificación a las funciones del Ministerio de Educación, del Programa Nacional Jaliwarma del MIDIS y del Programa Aprende Saludable del MINSA. A estas tres instituciones se hace las verificaciones sobre si han cumplido o no sus funciones para que el inicio del año escolar se haya desarrollado de manera adecuada, ¿no? Los componentes que se verifican en la veeduría son 8, que es el inicio de clases en la fecha normada, docentes oportunamente contratados, matrícula oportuna sin condiciones, materiales educativos distribuidos hasta el primer día de clases, mantenimiento del local escolar en proceso, los servicios de la iniciativa Aprende Saludable del Programa de Salud Escolar, la elaboración del PAT y la prestación del servicio de Jaliwarma. Los enfoques que he utilizado para el enfoque y marco conceptual de la experiencia profesional es básicamente el enfoque territorial, enfoque de desarrollo humano, enfoque de derechos, desarrollo de capacidades, articulación intergubernamental e intersectorial, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, gestión por procesos, seguimiento o monitoreo, evaluación y participación ciudadana. Bueno, los actores que han participado en esta experiencia básicamente son los integrantes de la Mesa de Concertación de Ancón, que está conformado por AINE Perú, Centro de Salud Ancón, Comisaría del Distrito de Ancón, la Asociación de Pescadores de Ancón, la Gobernación de Ancón, Parque Ecológico Antonio Raimondi, Centro de Emergencia Mujer, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Municipalidad de Ancón, CEDIF Turquesa y Alternativa. Son los integrantes y también son parte de la experiencia. Bueno, pasando ya a la recuperación de la experiencia y a su análisis. Como ya se ha señalado, la veeduría busca conocer de cómo se han iniciado las clases en las instituciones públicas. Para realizar la veeduría se pasan por etapas. Pasamos por 6 etapas, que inicia desde la presentación o el lanzamiento de la veeduría y finaliza en el diálogo concertado, donde se dan a conocer cómo se ha encontrado el inicio del año escolar y específicamente en esta etapa se da a conocer o se forman propuestas y recomendaciones para mejorar esa situación encontrada y avanzar con el tema de la educación, ¿no? Entonces, súper rápido, vamos a tocar cada uno de ellos. En la presentación de la veeduría se hace en el comité ejecutivo de la mesa de concertación. El objetivo es involucrar y comprometer a los miembros de la mesa para que puedan ser veedores en este proceso y puedan visitar las instituciones educativas, ¿sí? La convocatoria y conformación de los veedores es otro paso que se desarrolla. Aquí básicamente lo que se busca es la constitución de los veedores. Si bien es cierto en la primera etapa, que es el tema de la presentación de la veeduría, ya se ha comprometido, no es suficiente, porque la idea es coberturar todas las instituciones educativas de un distrito, para así tener con claridad cómo se ha dado inicio el año escolar. Entonces, nosotros hacemos todavía, tenemos una etapa de convocatoria y conformación de veedores. Para ello, nosotros hacemos el mapeo de instituciones y organizaciones sociales que puedan apoyar, hacemos las convocatorias por redes sociales y ya hacemos una consolidación y asignación preliminar de los veedores, ¿sí? Seguido de ello, lo que hacemos es la capacitación de veedores. Esto se divide en 2 momentos, la capacitación para acreditar a los veedores y la determinación de las instituciones educativas a visitar. En la capacitación para acreditar a los veedores, básicamente se da a conocer todo el marco conceptual de la veeduría, todo el objetivo y los resultados que se quieren con realizar esta acción. Ya se divide, se desarrolla la capacitación en forma teórica y en forma práctica, porque se tiene que familiarizar con el instrumento de recojo de información, ¿sí? En el caso de determinación de las instituciones a visitar, nosotros priorizamos a las instituciones educativas que han sido visitados en los años anteriores para hacer una comparación de cómo estaba el año pasado la institución y cómo está en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a esta
esta etapa. En la siguiente etapa, que es la verificación de la situación del inicio del año escolar, esta es la actividad más principal que tenemos, ya en esta etapa, ya instituciones educativas, y lo recomendable es que lo desarrollen dentro de los 7 días hábiles después del inicio del año escolar. Es por eso que se necesita gran cantidad de veedores para que puedan acudir, si es posible, el primer día de inicio de clases para identificar cómo se ha encontrado a las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, las medidas que nosotros tomamos para que esto se lleve a cabo y no haya una negativa por parte de los directores a mostrar o a dar información, básicamente es una coordinación con la Dirección Regional de Educación. Como ellos pertenecen a la Mesa de Lima Metropolitana, se coordina con ellos, se anuncia con ellos que va a haber una veeduría para que ellos también de su parte puedan dar el anuncio a todas las UGELs y a todas las redes de educación de Lima Metropolitana, señalando ello, ¿no? Entonces, en los 3 años consecutivos se ha desarrollado ese mismo ejercicio, se ha anunciado con ellos a su vez han enviado comunicados a las mujeres y a las redes de educación anunciando esta actividad, ¿sí? Para que puedan ser recibidos los veedores. Una vez ya aplicado las encuestas que recogen la información, lo que se hace ya es la organización y procesamiento de la información, pues el resultado de ello nos va a llevar al diálogo concertado. En el diálogo concertado, nosotros lo que hacemos es presentar los resultados de cómo se ha encontrado el inicio del año escolar y seguido a ello para que las autoridades también den a conocer de por qué se ha iniciado así, qué es lo que pasó para que no se cumpla a través de los objetivos, y a partir de eso se puedan generar propuestas, ¿sí? Mayormente en los diálogos, quienes participan tienen que ser de acuerdo al nivel donde se está generando el diálogo. Si es en el nivel distrital, las autoridades competentes que ven el tema de educación en el nivel distrital son los que participan en la veeduría. En el nivel regional, las autoridades competentes. En el nivel nacional, las autoridades competentes, ¿no? Entonces, en el caso de ANCON, se ha trabajado para el tema de la formulación de propuestas y recomendaciones con las UGELs, con las redes de educación, con las jefaturas de las unidades territoriales de los programas sociales, con las redes de salud y con la municipalidad distrital, ¿sí? Bueno, pasamos al tema del análisis. Si bien es cierto, mi objetivo de la sistematización es dar a conocer las estrategias que hemos utilizado para promover la participación, señalo que el tema de la participación ciudadana en la veeduría ha sido una oportunidad para los integrantes de la mesa de ANCON. Ha sido una oportunidad, incluso una estrategia, pues la mesa del distrito de ANCON tiene un eje de trabajo que es el eje de educación. Y desde ahí ellos hacían actividades como talleres o solo hacían actividades de difusión, pero no se habían involucrado a hacer seguimientos frente a acciones más grandes, como son como el tema de la implementación de políticas, ¿no? Entonces, con la veeduría se ha promovido ello, ha sido una oportunidad. Repito, ha habido ANCON es uno de los distritos que ha estado en las pruebas PISA, ha estado de todo Lima Metropolitana al final, y ellos, bajo esta problemática, han dado inicio sus labores, ya identificando desde el inicio de clases qué es lo que está afectando en las instituciones educativas. Muchas instituciones educativas no tenían docentes contratados desde el primer día, y eso era una debilidad, ¿no? Entonces, ellos han visto una oportunidad en la veeduría para la participación y para contribuir en el desarrollo del distrito. La veeduría ha fortalecido y ha ampliado el accionar de las instituciones que integran, puesto que incluso la misma municipalidad manifestaba que a las instituciones educativas solo iban a verificar o a verificar o a dictar talleres, pero con la veeduría ya se involucraban en más temas, repito, como la contratación de docentes, como el mantenimiento del local escolar, y si está funcionando o no el tema de Aprende Saludable, ¿sí? En cuanto a la promoción para la participación en el acceso a la veeduría, la promoción no es una mera convocatoria o no es una simple convocatoria, va más allá.
Entonces, es el tema de comprometerlos para que estos actores sociales puedan involucrarse en la veeduría y puedan participar. Trata de sensibilizar a los actores. Si bien es cierto, muchos actores querían participar, pero como no tenían conocimiento, entonces se tuvo que pasar por un proceso de capacitarlos, darles todo el conocimiento para que ellos puedan participar. Para el tema de comprometer más a los actores sociales, se ha trabajado desde el momento de la presentación, se ha sensibilizado, se ha comprometido, como les repito, se ha hecho una difusión por las redes para sensibilizar a la población sobre la importancia de verificar este inicio del año escolar, y aparte también para promover la participación, lo que se ha hecho son las entregas de credenciales y también la entrega de constancias. Las credenciales han sido ha sido un tema muy importante porque las personas, porque eran personas que iban a las instituciones educativas a verificar, se han sentido seguros, o sea, con las credenciales se han sentido seguros porque había una institución que los respaldaba. Entonces, y aparte el director sabía que se estaba dando este proceso, ¿no? Entonces, el tema del fortalecimiento de capacidades para la participación también de los actores es un tema súper importante que se ha visto, porque si bien es cierto, en la participación, básicamente en la mayoría de las organizaciones sociales, ellos tienen que estar debidamente capacitados para participar en este tipo de acciones. Ya, el fortalecimiento de capacidades, si bien es cierto, es el desarrollo de potencialidades, estas pueden desarrollarse a través de una asistencia técnica o capacitación. Es muy importante fortalecer la participación y sobre todo las capacidades, repito, pues lo que se quiere es que las organizaciones o todos los integrantes que puedan participar en espacios como la mesa pasen de las quejas a las propuestas. Si bien es cierto, en este proceso de la veeduría, el tema de fortalecimiento de capacidades se ha visto solo en la parte donde se han desarrollado las capacitaciones para el tema de la veeduría o cómo se utilizan los instrumentos, ha sido un espacio corto, pero ha sido satisfactorio en muchos casos para los participantes, ¿ya? Y esto se ha completado con el desarrollo del diálogo, pues que en el desarrollo del diálogo también ellos participan dando sus propuestas desde sus quehaceres cotidianos o desde sus funciones en las instituciones que están, ¿no? Entonces, todas estas acciones de algún otro modo fortalecen las capacidades para la participación de los actores sociales en espacios de concertación y en temas como la veeduría, ¿no? La veeduría como promoción de la participación ciudadana. Hay muchas instituciones que cuando nosotros iniciamos con el tema de la veeduría, no conocían qué era la veeduría. Incluso yo misma cuando entro, no conocía la veeduría porque no es promocionado, ¿no? Entonces, y las instituciones también lo manifestaban, las mismas municipalidades o las organizaciones sociales no sabían qué era veeduría, más se manejaba el tema de fiscalización, que básicamente sí, pues, lo hacen las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando se habla de veeduría era un tema nuevo y repito, con una institución que lo respalde y que les dé todas las orientaciones, ellos han visto como una oportunidad de ello, ¿no? La participación articulada, en efecto, para desarrollar la veeduría se necesita una participación articulada, no se puede hacer solo con una institución, necesitamos de todas las instituciones que integren la mesa, puesto que en este caso específico de la mesa de concertación es una organización sin fines de lucro, ¿ya? Y para todas las acciones que se tenían que hacer, se ha coordinado con todas las instituciones, incluso la policía cuando apoyaba, la policía pues no presentaba, no entrevistaba, pero sí acompañaba como para darle realce. No somos de la mesa de concertación, vamos a hacer... Jenny, se te acabó tu tiempo, por favor te pido que pases a las conclusiones. Gracias, profesor. Bueno, era el PPT final, paso a las conclusiones. Solo un resultado bien claro que hemos tenido es que la veeduría ha fortalecido la participación, ¿sí? Las lecciones aprendidas que hemos tenido es que, en efecto, el tema del lanzamiento de la veeduría y los talleres de capacitación deben ser en tiempos más amplios y se deben trabajar de articulada. Paso a tus conclusiones. Perfecto, paso a las conclusiones. Conclusiones.
La experiencia del proceso de la veeduría del buen itinerario escolar ha generado buenas prácticas de participación, lecciones aprendidas y sabiduría que permite aportar en la disminución de las brechas existenciales en el cumplimiento de derechos a la educación. Por lo tanto, la experiencia profesional ha aportado al cumplimiento de los objetivos planteados desde la mesa de concertación. La veeduría se suma como el mecanismo de participación ciudadana que permite identificar, alertar a la construcción de recomendaciones para mejorar la situación de la educación. La experiencia aporta un paradigma sumamente clave para el trabajo con enfoque de desarrollo de capacidades en vista que promueve y fortalece la participación ciudadana desde la identificación y construcción de recomendaciones para mejorar las políticas. La participación de los actores sociales en estos tipos de procesos es fundamental, sumamente importante, pues se requiere justamente su participación para desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Promover la participación y sobre todo fortalecer las capacidades de los actores sociales es necesario e importante para lograr una participación activa y responsable, ya que contribuya en la construcción de recomendaciones de políticas que respondan a sus demandas. Pasar de las quejas a las propuestas. La participación de los actores sociales en el proceso de la sistematización ha sido importante porque ha permitido considerar sus propios análisis, sus puntos de vista de cómo se ha desarrollado este proceso. Bueno, muchas gracias. Es lo que quería compartir en esta experiencia. Una vez culminada la exposición, pasamos a la otra estación, que es las preguntas y los comentarios por los miembros del jurado. Para esto voy a invitar a la magíster Geraldine Aviles Peña para que pueda hacer los comentarios o preguntas si lo hubiera. Adelante, profesora Geraldine. Ya, gracias, señor decano. Jenny, felicitaciones. Concluido tu tesis sobre sistematización de una experiencia. Sí, pues es una experiencia profesional muy importante en la medida que es una sistematización, es un trabajo de investigación también. Y necesita de una metodología de investigación, pues como cualquier otra investigación. Y yo quisiera preguntarte sobre ¿qué autores has utilizado sobre, seguramente sobre políticas sociales referidas a la participación? ¿Podrías decirme qué autores han guiado tu investigación? Por lo menos unas dos, ¿no? ¿Habrás leído algún texto de algún autor importante o dos autores? Primeramente, para la construcción de esta experiencia, lo que tenía que tenerlo claro era qué es la sistematización. Para eso me he guiado con una guía que lo tiene súper resumido, en su momento lo he leído, de Oscar Jara, sobre la sistematización y cómo se construye ello. Y en cuanto al tema de políticas, lo que he leído en su momento, básicamente es... Ahorita, como por el tema del trabajo, he leído más las normas de PCM, que es el tema de transparencia, porque he hablado de participación ciudadana, ya, entonces ahí tenemos la ley de transparencia. Básicamente, en ello me he basado, profesora Geraldine. De transparencia, pero ¿qué normas específicas? Ahora, bueno, tú ya has pasado, parece ser que no te has guiado sobre autores específicamente que han desarrollado, pero sobre las políticas que orientan. ¿Qué ley específicamente, qué artículos disponen la participación ciudadana en las veedurías a los centros educativos, las veedurías del inicio de año escolar, ¿no? Así es, profesora. ¿Qué política, qué normas y por qué la mesa de concertación lo ha asumido, ¿no? Como implementadora de esas políticas.
El tema de la veeduría, profesora, si bien es cierto, es una iniciativa que nace de la mesa de concertación, no hay una norma específica que señale cómo se debe hacer una veeduría. Nosotros la veeduría que hacemos es a la campaña que lanza el Ministerio de Educación, y específicamente para nosotros plantear el eje de la veeduría, el tema de los componentes de la veeduría, se revisa los reglamentos, son las resoluciones que salen del año escolar que se va, o cómo va a ser escolar en cada año. Por ejemplo, para cada año se tiene que revisar esas normas. Puede que varíe, por ejemplo, en el tema de entrega de materiales, o puede que varíe, por ejemplo, en el tema de construcción o mantenimiento de locales escolares. Entonces, para que nosotros podamos plasmar el tema del recojo de información, tenemos que revisarlo ello. Ahora mismo le voy a dar, por ejemplo, la norma que se ha revisado para esta veeduría. Son las resoluciones ministeriales que normalmente emite el Ministerio de Educación, que son las normas para el desarrollo del año académico, y esto, como repito, lo da cada año, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en ello. Por eso te decía, porque esa política no nace del aire, pues, nace de un sector específico. Y tú hablabas de la PSM en algún momento, y esto es del Ministerio de Educación, y deberías conocerlo esto. A ver, respecto a los enfoques, tú me hablabas de unos 5 más enfoques. ¿Me podrías señalar los enfoques de territorial y derechos humanos y interculturalidad? Por supuesto, profesora. Sí, en efecto, se ha hablado para la intervención de ello, se ha tocado el enfoque territorial, ya que básicamente consideramos que cada distrito, el contexto de cada distrito es distinto. No, por ejemplo, Ancón es un distrito que está en el norte, tiene sus propias características. Por ejemplo, tenemos una mesa en San Juan del Lurigancho, y es muy diferente las realidades de cada distrito. Por eso es que nosotros, cuando hacemos las actividades, tenemos que tomar en cuenta en qué zona o en qué distrito se va a intervenir, para plantear las estrategias de cómo vamos a intervenir ahí, por la misma organización también, ¿sí? En el caso de enfoque de derechos, me has hablado sobre el enfoque territorial. ¿Qué cosa es el enfoque territorial? ¿Qué supone el enfoque territorial o cuáles son sus características? El enfoque territorial supone la diferenciación entre territorios y para una acción más acertada. Creo que en resumen podría señalar ello, profesora. No, pero tú tienes que explicarme. Tienes que explicarme el enfoque. Tiene sus propias características. ¿Y el enfoque intercultural? El enfoque intercultural, no lo consideré en esta experiencia, pero el enfoque intercultural significa intervenir tomando en cuenta sus perspectivas de determinados grupos. Tiene que ser una intervención. Cuando hablamos de enfoque intercultural, lo más resumen, profesora, es ello, ¿no? Intervenir tomando en cuenta las características de cada grupo. Pueden ser, pues, en edad, en lengua, claro. Y allí en las poblaciones donde han intervenido o en los centros educativos, ¿qué características culturales tenían los alumnos, ¿no? Porque vamos a mirar cómo inician el año escolar y cuál es la característica de esa población. De repente han ido a mirar, pues, y yo he leído tu trabajo que en instituciones a educación inicial. ¿Qué características culturales tenían esos niños? Profesora Geraldine, en la veeduría del buen inicio del año escolar, no se ha verificado exactamente
las condiciones socioeconómicas o las características de los alumnos, porque esta veeduría se ha basado en la verificación básicamente de 8 componentes, que es el inicio de clases en la fecha establecida, o sea, que las clases inicien la fecha que ha dicho. Si el Ministerio de Educación dijo que el 14 se establecen las clases, el 14 debió haberse iniciado en todas las instituciones educativas. El otro componente que hemos hecho la verificación es sobre la entrega de materiales, si el Ministerio de Educación ha cumplido o no con la entrega de materiales. La otro componente que se ha verificado es el proceso o el tema de lo que es el mantenimiento del local escolar, si ya la institución educativa ya había iniciado con ese proceso, si ya había conformado su comité, si ya había retirado el dinero que le transfieren, si ya había comprado los materiales. Eso se ha verificado. También se ha verificado el tema del PAT, si la institución educativa ya tenía su PAT, su plan anual de trabajo, si ya la institución educativa había recibido o estaba recibiendo desde el primer día el programa Jaliwarma. Entonces, la veeduría se ha basado en la revisión de ello, pero no hemos identificado los aspectos de los alumnos o de los docentes, ¿no? Ya, a ver, un momentito, tú eras miembro del comité técnico. Eso era parte del equipo técnico de la mesa de concertación. Sí, entonces, profesionales como tú que integran deben tener todas las capacidades y saber, dónde están. Ahora, los enfoques sí tienen mucha importancia para hacer un buen trabajo y un buen trabajo de sistematización. Y a mí me llama la atención cuando dices, no, esa no era la función de... Entonces, ¿por qué hablas del enfoque territorial, de derechos humanos, de tantas cosas, cuando no tiene relación con su concreción de estos enfoques en la práctica misma del quehacer? En este caso, pues, es de la veeduría, vigilar la calidad y condiciones de infraestructura para la formación de nuestros niños en educación. Entonces, ¿cuál es tu mirada de una profesional responsable que está en un equipo técnico? Debe ser una mirada bien completa. Los enfoques territoriales, de derechos, debes saber tú, deberías haber investigado. Y yo te he dicho, te orienté sobre este trabajo. Este trabajo tiene pues un valor importantísimo. Si haces un trabajo para una maestría, un doctorado, te puede salir maravilloso, te dije. Entonces la investigación es mirar en concreto la aplicación de las políticas en la práctica. Allí ves tú cómo se aplica el enfoque territorial, el enfoque de derechos y tantas cosas que has hablado. Entonces eso se explica en el concreto, en la práctica. Entonces ahora tú deberías saber pues cuál es la composición cultural de los niños, ¿no? De las instituciones donde han hecho las veedurías. Incluso te dije una muestra estadística que no desdice nada de un informe pues cualitativo, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños ahora, por ejemplo, el buen inicio, la evaluación de un año para el otro? ¿Cómo hacemos mejorar? Si no se han diagnosticado cuántos centros educativos no han cumplido en la infraestructura, si tienen agua o los servicios higiénicos de los niños están en buenas condiciones. Eso te he dicho que lo deberías informar. No se trata de decir, bueno, han aprendido, han ido, y tampoco cuántas, incluso ahí no veo cuántos centros educativos han sido objeto de la visita de los veedores. ¿Cuántos veedores se han utilizado? ¿Y cuántas horas han utilizado en la veeduría? Entonces, esto es un trabajo precioso que no lo has explotado adecuadamente. Entonces, pero hay de todas maneras, pues,
No sé. Profesora A ver, Geraldine, gracias por... Sí, Gracias por... un poquito desarrolle lo que te había dicho, te había explicado. Eso nada más, lo que te había explicado, ¿no? Tu experiencia concreta, porque has evaluado el trabajo de los veedores. Has analizado una visita, una veeduría en Ancón, cuántos centros de educación inicial, qué resultados hubo de esas veedurías, qué ha mejorado a los siguientes años, de un año X tal al siguiente año, qué cosas han ustedes contribuido a que mejore, el equipo técnico ha hecho que cambien estas cosas. De repente no tenían agua los niños y se les ha puesto servicios. No sé, se me ocurre, tú sabrás más que yo. A ver, una explicación respecto a eso. Profesora Geraldine, muchas gracias por la apreciación. En efecto, usted me hizo esa recomendación y yo en su debido momento le pasé lo mejorado y el día de hoy no me ha podido responder, ¿no? Pero No, si el jurado me lo permite, yo puedo presentar los resultados a lo que se refiere usted, pues sí lo tengo los resultados, lo he sistematizado de los 3 años. Ya sería bueno. Yo te hice esos alcances y te dije luego, ya yo te estoy orientando, te sácale brillo a tu experiencia y luego concluye el trabajo con tu asesora, porque yo no puedo estar asesorando trabajos. Así se me ocurre revisar y hacerles el alcance, tampoco voy a revisar el trabajo final, ¿no? Te dije, mira, ya te orienté, ahora concluye esto con tu asesora. A ver, dime un poquito sobre eso y vamos a concluir, ¿ya? Perfecto, profesora. Hazlo, Jenny, hazlo. Ya, bueno, hablando ya de los resultados de la veeduría, Ancón es un distrito muy grande, es un distrito muy pequeño, es pequeño, tiene alrededor solo de 21 instituciones educativas que están sujetos a hacer la veeduría, porque la veeduría no se hace en todas las instituciones educativas, solo en las instituciones públicas de nivel inicial y primaria, porque justamente ahí es donde interviene el programa Jaliwar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ancón, en el 2015, la cobertura era solo a 9 instituciones educativas. En el 2016 se ha subido a 18 y en el 2017 ya habíamos verificado 21 instituciones educativas, que básicamente eran el total. El objetivo era siempre ello, ¿no? Coberturar. Ya, lo otro que hemos identificado ya en los resultados de la veeduría era sobre la necesidad de contratación de docentes. Si bien es cierto, yo personalmente me acuerdo que antes cuando iniciábamos las clases había ese tema, ¿no? Que no, el primer día no hacen nada, que no, el primer día todavía los profesores no vienen, decían, ¿no? Entonces, lo que el Ministerio de Educación quiso con esta campaña era justamente que desde el primer día de clases inicie ya con con todos los docentes contratados y todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos verificado era eso, sí, para que se inicie ya todos los maestros estaban contratados, ¿no? Entonces, lo que hemos identificado, por ejemplo, en el 2015 era que sí, en efecto, en el distrito de Ancón, ya, la contratación de docentes se había dado en el 2015 todos, pero en el 2016 si bien es cierto, se había dado en 4 instituciones educativas, no se había dado la contratación de docentes que requerían, solo en 14 instituciones habían contratado los docentes que requerían. En el 2017, de los 21 instituciones educativas, 19 han dicho que sí hemos contratado a los docentes, todo, para el inicio de clases que ya están trabajando. Pero habían 2 instituciones educativas que señalaban, no se ha contratado. Entonces, de algún otro modo, 2015, en la institución que hemos verificado, pues la mayoría dijo, todos dijeron, ¿no? Pero en el 2017 como que no habían contratado, pero recordemos que en el 2017 había también había huelga, ¿no? Por el tema de los docentes, ¿no? Eso es en cuanto a la contratación de docentes. En el caso de del requerimiento de contratación de docentes,
En el caso de Ancón, se ha mostrado que, en efecto, en el caso del 2015, de todos los colegios que se habían verificado, había un total de requerir 21 docentes de los 9 colegios, ¿no? En el 2016 se ha identificado que requerían de todos los colegios visitados 62 docentes, la cual también, como les he señalado, se ha procedido con la contrata. En el caso del 2017 se requerían 107 docentes, ¿no? Y como les he señalado, no se ha contratado de todos. En el caso ya también de las instituciones educativas del distrito de Ancón que manifestaron realizar los mantenimientos de local escolar, si bien es cierto el tema de mantenimiento de local escolar, ya para el primer día de clases tiene que ya haberse iniciado, no es que ya esté todo, porque tiene que haberse por lo menos iniciado, por lo menos la institución educativa debió haber ya conformado su comité, ya haberlos registrado en el aplicativo Huasichay del programa del Minedu. Estoy hablando de esos del 2017-2016, creo que ahorita ya cambió ello. Tenían que haber ya registrado en Huasichay a sus integrantes, al comité que se iba a encargar de este mantenimiento local escolar. Debieron haber ya identificado qué cosas iban a reparar en la institución educativa, porque este comité tiene que estar conformado con el director, con uno de APAFA y con un docente. Entonces, ellos ya debieron haber identificado y ya debieron también reportar a Huasichay y ya debieron haber hecho el retiro del dinero y todo ello. Pero lo que se ha identificado, por ejemplo, en el 2015, es de todas estas instituciones educativas que se han visitado, 7 han señalado que habían iniciado, no que habían concluido, que habían iniciado, y 2 instituciones educativas habían señalado que no habían iniciado para nada el mantenimiento del local escolar. Y en el 2016, de los 18 que se han entrevistado, 13 han manifestado que ya habían dado inicio con estas acciones de mantenimiento y 5 habían señalado que no. 2017, 18 de los 21 manifestaron que ya estaban iniciando, ¿no? Entonces, lo que hacía el veedor en este caso es, por ejemplo, como la entrevista es con el director, lo que hacía el veedor era contrastar con la realidad, se acerca a las instituciones, donde está desarrollando estas acciones de mejora, ¿no? Para verificar. Entonces, mi persona ha guiado la veeduría, mas no ha participado en la veeduría, puesto que yo soy parte del equipo técnico de la mesa, y entonces la veeduría, como es una veeduría ciudadana, entonces quienes participan son los representantes de las instituciones o las organizaciones que han conformado, ¿no? Entonces, lo que a ellos se les recomienda siempre era ello, si se trata de mantenimiento de local escolar, entonces si señalan que ya están pintando las aulas, o están mejorando el techo, o están arreglando el servicio higiénico, hay que verificar la información, y eso es lo que hacían los veedores, verificar la información en cómo se estaba dando el tema del mantenimiento del local escolar, ¿no? En cuanto a la ejecución de las acciones de mantenimiento del local escolar, muchas instituciones, casi en todas, han señalado que todos lo iban a hacer, ¿ya? En los 3 años han señalado que sí lo iban a hacer, pero lamentablemente, como la veeduría se hace solo el primer día, la primera semana, se quedó en ello, más no se verificó a mitad de año o a un mes, a 2 meses, no se verificó si realmente lo habían concluido, ¿no? Entonces, eso es una de las debilidades que hemos tenido en la mesa, y por eso es que una de mis propuestas para mejorar el tema del buen inicio del año escolar, que no quede solo en la veeduría de la primera semana. Para contrastar también lo que se ha encontrado, yo sugiero en este informe que la verificación se pueda hacer tal vez en el mes a medio año, ¿ya? Para aquellas instituciones, por ejemplo, que no habían iniciado que no habían iniciado con el mantenimiento del local escolar, para verificar que sí, en efecto, hayan hecho ese mantenimiento. Con eso podríamos hacer el seguimiento, ¿no? De que sí, en efecto, se está usando adecuadamente los recursos que le da el Estado para este tipo de acciones. La distribución oportuna de materiales es un tema también que se ha verificado en la veeduría. En el 2015, por ejemplo, de las 9 instituciones educativas visitadas, todos han dicho que sí les habían llegado materiales, ¿no? Señorita Jenny, le pediría más concreción, por favor, porque todos tenemos que participar. Ok, ya. Entonces, en el caso de entrega de materiales,
en todas las instituciones educativas han señalado que sí les había llegado, pero había siempre un pero, les llegaban los materiales, pero no de manera completa. Y ellos ya sabemos por qué, ¿no? Por el tema de las matrículas. A veces a la fecha de entrega no se sabe cuántos alumnos se va a tener, ¿no? Ya, Jenny, Entonces, estado de la un momentito, Jenny, todos los profesores que están presentes van a hacer sus preguntas. Esos peros sirven para mejorar los siguientes años. La veeduría y las instituciones que, como el tuyo, el equipo técnico, tiene que tener un porqué, y ese porqué es resolver los problemas concretos de la sociedad, en este caso, de la población escolar, de los educandos. Eso es todo por mi parte, señor decano encargado. Muchas gracias, profesora Geraldine. Enseguida doy la palabra a la profesora Magíster Maura Quispe Zulca. Adelante, profesora. Sí, buenos días con todos. Buenos días, señor decano, señores miembros del jurado, y bienvenido a Jenny. Pienso que es un trabajo sumamente interesante, importante, este proceso de sistematizar la experiencia desde la intervención del trabajo social, porque de todos modos estamos viendo que aporta a una producción intencionada de los conocimientos desde nuestra práctica, pero su reconstrucción en este proceso debe ser coherente, de modo que nosotros debemos conocer y contextualizar e interpretar, ¿no?, el reto de nuestra carrera profesional, que nos va a servir de una autorreflexión. Con ese preámbulo, yo quisiera hacer algunas preguntas muy, muy puntuales, por favor, y también las respuestas sean puntuales, Jenny, ¿no? Si bien es cierto, la profesora Geraldina ya te hizo algunas preguntas, tal vez demasiadas genéricas, en base también a tus resultados muy genéricos, porque eso se te había dicho, porque en realidad este proceso de la veeduría se ha hecho en un contexto muy amplio de varios distritos donde participan diferentes actores, ¿cierto? Y esto creo que nos ha llegado a, dicen, ¿no?, quien mucho abarca lleva generalmente a resultados de poca utilidad. Eso es, creo, lo que estamos viendo, pero la intención y la participación tuya dentro de esa mesa técnica es importante. En ese sentido, yo quisiera preguntarte lo que había procesado, ¿no?, lo que yo había leído, tu experiencia de trabajo, y se te había dado también el alcance. Uno era de qué forma, ¿no?, has definido el objeto de tu sistematización, porque para definir el objeto de nuestra sistematización tenemos que tener ¿qué te digo?, delimitar el tema, ¿no?, el espacio geográfico y todo eso, ¿no? Segundo, ya habló de los enfoques la profesora Geraldina, me hubiera gustado de repente precisar eso, pero mi pregunta va a ir señalado a que una sistematización debe procurar siempre recoger las opiniones de los diferentes actores, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes puntos de vista. En ese sentido, quisiera yo preguntarte, Jenny, tú dijiste que utilizaste un instrumento importante que es la entrevista, ¿cierto?, semiestructurada. ¿Cuáles han sido los resultados, ¿no? ¿Cómo has procesado esta entrevista, ¿no? Y cuáles han sido los resultados más importantes al que has llegado con esto? Porque lo que me interesa es conocer la opinión de los diferentes actores, ¿no? Porque en un proceso de sistematización hay varios actores y no todos coinciden con sus puntos de vista, y es más tratándose de este proceso de veeduría. Esto nos va a llevar a nosotros a recoger
esas diferentes opiniones, cuáles han sido, cómo has procesado y cuáles han sido las opiniones más importantes, ¿no? Lo otro que yo quiero que me puedas plantear, ¿a qué lecciones aprendidas específicamente has llegado? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas que puedan ser como una alternativa en tu intervención como profesional, ¿no? 3 preguntas básicas, Jenny, por favor. Gracias, profesora Maura. En cuanto a la primera pregunta sobre el tema del objeto, cómo lo he definido, si bien es cierto, definir el objeto de sistematización es respondernos a la pregunta, ¿qué experiencia queremos sistematizar? Si bien es cierto, como Oscar Jara dice, no podemos sistematizar toda la experiencia, tenemos que identificar el objeto. Por eso es que, por ejemplo, el tema de la veeduría, si bien es cierto, tiene que ver, incluso se podría hablar de la veeduría de los resultados, de la misma política de qué es lo que estamos, a qué estamos haciendo la veeduría. Entonces yo dije, si abarco todo eso es muy complicado, ahí voy a perderme. Entonces, por eso es que mi objeto de sistematización se ha basado en la participación de los actores sociales en la veeduría. Por eso es que en todo momento hablaba de la participación, de qué es lo que se ha hecho en la participación. Entonces, es para yo centrar, básicamente, he tenido que hacer un análisis y señalar qué es lo que quiero demostrar acá y por qué lo quiero, por qué quiero abarcar la participación. Personalmente, la participación para mí es fundamental, es un derecho, la participación ciudadana es un derecho, es una obligación, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Entonces, a mí me gustó esta experiencia de cómo la ciudadanía mismo se podía organizar y cuando hay una institución de respaldo, ellos pueden ejercer ello. Y me gusta cuando veo a las organizaciones sociales cómo plantean sus propuestas de recomendación a las políticas públicas desde sus experiencias. Uno que trabaja en el sector público, escuchar a un ciudadano, a una organización, o sea, uno te abre los ojos. Entonces, por eso es que yo quise centrarlo y planteé mi objeto, ¿no? Participación en el proceso de la veeduría. Repito, pude haber sistematizado el tema de los resultados, de cómo se ha encontrado, qué es lo que falta, todo, ¿no? Pero no, quise centrarme en la participación de los actores. Con relación a sobre la encuesta, sobre los instrumentos que yo he utilizado, en efecto, ha sido la entrevista semiestructurada, puesto que la experiencia se había desarrollado ya de 2015 al 2017. Yo, para plantear la entrevista, primero he tenido que categorizar en cada categoría he hecho algunas preguntas claves con el objetivo de reconstruir básicamente la experiencia y también con el objetivo, como usted dice, saber qué era lo que opinaba, porque puede ser como profesional o como yo como la responsable haya pensado que todo estaba bien, pero yo quería conocer también si a ellos les había servido, si a ellos les había interesado el trabajo, ¿no? Y por eso es que he categorizado primeramente, he puesto por categorías las preguntas en la etapa 1, etapa 2 de la veeduría. Entonces, al final, cuando ya tengo las respuestas, lo que he podido identificar es que básicamente voy a señalar que he tenido una respuesta favorable en cuanto al tema de la práctica de la veeduría. Incluso la misma coordinadora señalaba, ¿no?, que antes de darse esta acción de la veeduría, la mesa de Ancón, por ejemplo, en el aspecto educacional, veían más el tema, ¿qué talleres vamos a desarrollar en las instituciones educativas? O sobre qué tema vamos a hacer nuestras campañas. Eran más actividades. Pero ya cuando lanzamos, desde la mesa se lanza que se puede hacer una veeduría, a ellos lo vieron como una oportunidad. Por eso es que yo hablé en la exposición que la veeduría
para la mesa de Ancón en específico, lo han visto como una oportunidad y como una estrategia de acercamiento para la construcción de mejoras en la política educacional del distrito. Uno de los resultados que se ha dado, que no lo he mencionado en la experiencia, ha sido que gracias a esta veeduría en Ancón, por ejemplo, en un diálogo concertado entre la municipalidad, entre la UGEL, entre los representantes de salud, se ha dado a conocer que Ancón no tenía un plan educativo local, y frente a ello, ellos con la municipalidad, o sea, señalaron, vamos a hacer un plan educativo local, y la municipalidad se compró el pleito, como quien decir, sacó su resolución de los integrantes que iban a desarrollar, ¿no? Y eso fue gracias a la veeduría, porque con la veeduría se mostraba, y aparte la municipalidad también como que tuvo más injerencia, ¿no? Entonces, esta veeduría en concreto ha sido tomado de una manera favorable en la mesa de Ancón. Los integrantes han señalado que es una oportunidad, ¿ya? Y también, como otra de las opiniones que también me llamó bastante la atención, y no solo en este distrito, sino creo que es en todos los distritos, muchos integrantes desconocen de este proceso de monitorear o de hacer seguimiento, a la implementación de una política o de una acción, ¿no? Entonces, desconocían. ¿Ya? Entonces, muchos señalaron, ¿no? Incluso los del Centro de Emergencia Mujer o los de la comisaría, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Ya, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ha habido una respuesta favorable, profesora, en cuanto a la pregunta 2. Ahora, las lecciones aprendidas, sí, aquí sí, en efecto, una de mis lecciones aprendidas básicamente es que, en efecto, cuando uno tiene que tiene que intervenir como profesional en un tema nuevo, lo primero que tiene que hacer es empaparse del tema, y eso es una lección aprendida que yo lo tengo, porque yo entré a la mesa, y a las pocas semanas ya iniciaba la veeduría, y como somos un equipo súper reducido, Jenny, tú coordinas la veeduría en todos los distritos de Lima Metropolitana. ¡Wow! ¿Qué es una veeduría? ¿Qué es esto? Entonces, una lección aprendida de mí era que no puedo lanzarme simplemente, ya leo un documento y ya no. Se tiene que tener más campo. Otra lección aprendida ya netamente en la experiencia, básicamente, es el tema de lanzamiento. Si bien es cierto, nosotros llegamos a la siguiente etapa del tema de la convocatoria, justamente porque en la primera etapa no se logra comprometer a todas las instituciones educativas, a todas las organizaciones, y no se logra para la cobertura que queremos, no se alcanza con ellos. Entonces, una de las lecciones aprendidas que yo tengo aquí es que si nosotros queremos hacer una veeduría al 100%, y no solo en el distrito que interviene en la mesa, porque la mesa no es que es el distrito de Ancón y solo ahí interviene, no, si se trata de veeduría puede hacer incluso en los distritos vecinos. Y entonces la lección aprendida es que para hacer que la veeduría funcione y abarcar más instituciones educativas, el lanzamiento de la veeduría se debe de realizar en un acto público, con la presencia de todas las autoridades, conforme en la mesa de concertación, hacerlo en un acto público, dar a conocer la importancia de la veeduría, así, y de esta manera para comprometer a las diferentes instituciones para hacer esta veeduría. Y otra de las lecciones aprendidas, no todas son malas, claro, también hay lecciones aprendidas buenas, es el tema del otorgamiento de las credenciales, de la acreditación a los veedores. El tema de la acreditación, si bien es cierto, lo hemos iniciado en la mesa de Lima Metropolitana, puesto que el primer año, en el 2015, nosotros cuando capacitamos, como le digo, iniciaba yo en esto, se les ha capacitado, han ido a las instituciones, pero había un cierto, como que negativa de los directores, a pesar que la DREL había coordinado todo, ¿no? Había una negativa en recepcionar a los veedores. Entonces, lo que se había optado era, para que no suceda esto, hay que darles una credencial de la mesa, pero también nombrando al Ministerio de Educación, puesto que del nivel nacional, de la Mesa Nacional, habían señalado que ya se había, de la Mesa Nacional habían informado ya al Ministerio de Educación que a nivel nacional se iba a hacer esta veeduría. Y aprovechando ese comunicado, nosotros hemos sacado una credencial para los veedores, ¿no? Se les acredita. Por favor, te pediría centrarte en las preguntas, porque cuanto más ampliamos, nos perdemos, ¿no? Entonces, tu trabajo es una experiencia muy valiosa, Jenny.
yo te preguntaba cómo has delimitado tu objeto de intervención. Entonces, creo que para hacer un trabajo de sistematización hay que enfocarse bien, así como es como un proceso de investigación la sistematización, ¿cierto? Entonces, hay que enfocarse bien la delimitación de nuestra experiencia, ¿no? No todo lo que hace una institución es materia de sistematización, tú misma lo has dicho. Por el contrario, buscamos describir y analizar solo una de las líneas de trabajo. Tal vez hubiera sido interesantísimo analizar solo una línea, porque la participación en sí, ¿no? La participación de los actores, eso ya es como un proceso, ¿no? O sea, es algo que significa ya la incorporación nata en estos procesos de concertación interinstitucional, ¿no? Entonces, tal vez el otro punto que también no se centró bien son los enfoques, ¿no? Son los enfoques, Jenny, ¿no? A mí no me quedó claro, hay que manejar, los enfoques existen en el mundo. Los enfoques te dicen, Jenny, yo soy el enfoque de territorialidad, ¿cómo te puedo aportar en tu trabajo? Los enfoques están hechos. Los enfoques, por ejemplo, el de desarrollo humano. ¿Cómo ha orientado tu trabajo estos enfoques? O sea, ¿cómo te han contribuido? ¿De en qué forma tienen una relación directa con tu trabajo? Obviamente, lo que tú has hablado ampliamente es el enfoque, no sé si es el desarrollo humano, puede ser, ¿no? El desarrollo de capacidades humanas, podría ser. Entonces, yo creo que cuando hablamos de enfoques, hay que centrarnos bien de qué forma este enfoque me va a ayudar en mi trabajo, ¿no? ¿Qué relación tiene, ¿no? ¿Cómo va a mejorar? ¿Cómo me va a ayudar este enfoque en mi trabajo? Eso, un poco para poder centrar. Sobre las lecciones aprendidas, la delimitación, creo que queda bien claro, ¿no? El trabajo es interesantísimo, Jenny. Yo te felicito, sin embargo, creo que fue importante de repente delimitar mejor, ¿no? Para tener resultados mucho más específicos y lecciones aprendidas en base a esos resultados al que tú arribaste o las conclusiones, ¿no? Como que el trabajo fue bastante amplio y de mucho interés, obviamente, ¿no? Porque nosotros también aprendemos en eso. Bueno, finalmente, quiero que me digas, Jenny, las conclusiones específicas relacionadas al trabajo en ANCO, al que arribaste, ¿no? Bueno, no las genéricas, por favor. Dime unas 2, 3 conclusiones al que arribaste así. La veeduría ha fortalecido el interés de participar en los asuntos públicos a los ciudadanos, concreto ahí. Otra conclusión es que la participación de los actores en la construcción de propuestas es sumamente importante para aterrizar las propuestas que se puedan implementar desde el nivel nacional regional. Otra de las conclusiones es que esta veeduría se debe no solo dar al inicio del año escolar, sino se debe dar también a mediados del año para ver si en efecto se han concretizado todo lo verificado a inicios en la veeduría. Gracias, Jenny. Gracias, señor decano. Gracias, profesora Maura. Ahora doy la palabra al profesor Marcelino Carrera Ore para que haga sus preguntas o comentarios. Adelante, profesor. Gracias, profesor Boris. Nuevamente, ¿no? Te reiterando ese saludo a todos y todas. Me da la impresión, Jenny, de que pareciera una sistematización de la mesa de concertación, pero particularizando un poco más, ¿no? Como es una experiencia profesional de trabajo social, me gustaría que me hables o que nos hables un poquito más cuál fue el rol, ¿no? Que cumpliste dentro de esa experiencia, ¿no? Porque indicas que directamente tú no participaste en la veeduría,
pero en el equipo no me queda claro. Bueno, entiendo un poco, de repente la dinámica en Lima es distinta, pero acá, por ejemplo, en la mesa de concertación tenemos un coordinador que es elegido por todos los participantes, ¿no? Que es, entre ellas la sociedad civil, ¿no? Y hay una persona que es remunerada, que hace el cargo de secretario, por ejemplo, ¿no? Secretario técnico. Ajá. Entonces, dentro de eso, no logro ubicar dónde trabajaste tú, como secretaria o como equipo, cuando mencionas como equipo técnico, también hay equipos técnicos conformados, comisiones, ¿cierto? Pero que también son los participantes que vienen de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, se conforma un equipo de... Entonces, no me queda bien claro eso, y por favor, sobre ese, una vez ubicado, ¿no? ¿Dónde te ubicas? Me gustaría conocer tu rol, tu función, ¿no? En ese proceso de participación ciudadana como trabajadora social. Gracias, Jenny. Gracias, profesor Marcelino, por la pregunta. En efecto, la mesa de concertación, solo para algo chiquito nomás, está dividido como que en dos grupos, ¿no? El comité ejecutivo, que así como usted le ha señalado, está conformado por los representantes de las diferentes instituciones, y hay un coordinador que es ad honore y que es elegido también en el comité ejecutivo. Él es la cabeza de una mesa de concertación, ya sea en el distrital o en la regional. Seguido a ello hay un equipo técnico. Este equipo técnico está conformado por el secretario técnico y también está por la parte administrativa y por un personal de promoción. Mi función aquí, yo estaba ubicada en el área de promoción, pero parte del equipo técnico. A mí, como usted dice, es remunerado, ¿ya? Con contrato CAS. Entonces, yo estaba como promotora. Entonces, la acción de la veeduría lo han realizado los integrantes del comité de la mesa, más no mi persona. Mi rol de mí en este proceso en esta veeduría básicamente ha sido de promover la articulación, ¿ya? Prevenir las cosas que puedan ocurrir en el proceso, sensibilizar para que puedan participar en este proceso de la veeduría. Las funciones que yo he desarrollado básicamente he sido la que ha planificado, la que ha coordinado, pero ya en niveles más técnicos, promocionado que participen, repito, y hacer seguimiento a que se cumpla desde el inicio hasta el final todo lo planteado, ¿no? De que se dé el lanzamiento, se den las capacitaciones, mi persona ha capacitado, se verifique ese día de las visitas también mi persona ha estado, ¿no? Están visitando, o sea, hay algún sitio que no están, ¿no? Entonces, nosotros somos los que guiamos ello. Entonces, eso ha sido mi rol, profesor Marcelino. Gracias, Jenny, ¿no? Y sí, bueno, has un poco más o menos dado la ubicación, ¿no? Porque es lo que se quiere, ¿no? Tu rol como trabajador social, como lecciones aprendidas, por ejemplo, ¿no? Un trabajador social cumple ese rol, ¿no? Como dices, de promover, de sensibilizar, de ese rol de capacitar y estar detrás de los actores, porque indicas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, que tu objeto de estimulación es la participación de los actores. En ese sentido, me gustaría conocer un poco más sobre cómo fue, ¿no? En la entrevista, cuando tú recoges las opiniones, me gustaría saber si has recogido opiniones, ¿cierto? Percepciones de los actores, pero de parte de la sociedad civil, no de los actores del Estado, ¿no? Sino de parte de la sociedad civil, que seguramente han sugerido o siempre comentan, ¿no? Debieron haber hecho así, debieron haber hecho así. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones, opiniones de parte de la sociedad civil que es bueno incorporar, ¿no? En ese tipo de acciones para mejorar, ¿no? El rol que se cumple desde la mesa, ¿no? Gracias, profesor Marcelino, por la pregunta. En efecto, casualmente en el distrito de Ancón, como lo había presentado quienes lo integraban, tenemos, de una organización social, tenemos a la organización social Los Pescadores. Entonces, él es el representante de esta organización en la que ha participado, y tenemos a la organización de los jóvenes, que es de la municipalidad.
Y una de las, se entrevistó, claro, al representante de la Asociación de Pescadores, y él lo que manifestó sobre el tema de este proceso de la veeduría era lo siguiente, que las capacitaciones son muy cortas, puesto que nosotros lo capacitamos, pues, lo hacemos de manera breve, porque es explicar la veeduría y darles a conocer la ficha para que ellos se familiaricen en el momento de la entrevista. Entonces, pero las instituciones, los representantes de las instituciones como que manejan y lo entienden, lo captan rápido para ellos, y ellos lo manifestaban que no tenían problema. Pero de la sociedad civil, sí, es muy corta, se debe requerir más tiempo, eso es lo que han sugerido, ¿ya? Y lo cual también no solo sucede en la mesa de Ancón, sino en otros lugares también. Por eso es que una de mis recomendaciones parte en ello, ¿no? Que el tema de las capacitaciones o el tema de fortalecimiento de capacidades, en especial para los de la sociedad civil, se debe dar con mayor amplitud y se debe dar con mayor precisión, ¿no? Entonces, eso sería, profesor Marcelino. Sí, bueno, aquí hablas de los pescadores, de los jóvenes, me llama la atención si no hay, como es tema educativo, y uno de los actores principales, ¿cierto? También son los padres de familia. Entonces, me llama la atención si no hubo participación de la Asociación de Padres de Familia, de repente organizados a nivel distrital o a nivel, ¿no? De Lima Metropolitana, que participaron, ¿no? En ese espacio. Y si no participaron, ¿por qué? ¿No? Has podido de repente identificar, porque es un actor importante, creo yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué la ausencia de ellos, ¿no? Buena pregunta, profesor Marcelino. Para comentarle que en Lima Metropolitana incluso no participa el representante o de la organización de padres de familia. En el distrito de Ancón no hay una organización a nivel distrital en materia de padres de familia. Y ya ellos, como no hay, y como la mesa siempre en sus integrantes llama solo a las organizaciones, no puede llamar a una persona, ¿no? Es representado de una organización, en el distrito de Ancón no lo tenemos, ¿ya? Pero nosotros sí promovemos la participación de manera indirecta, se podría señalar, en este proceso, ¿ya? Pero al momento de presentar los resultados, por ejemplo, en el diálogo concertado por la educación, como ahí se presentan los resultados de cómo se ha encontrado, la invitación sale a todas las instituciones educativas, a los directores y a los presidentes de APAFA, para que ellos puedan escuchar los resultados de cómo se ha encontrado el inicio escolar, y también ellos en ahí puedan dar a conocer de por qué sucedieron ellos, ¿no? Porque ellos también de algún otro modo saben, porque ellos están involucrados en el tema de lo que es el mantenimiento local escolares. Incluso algunas, no en Ancón, pero es una experiencia, en algunos distritos se puedan dar a conocer su perspectiva frente a ello, ¿no? Entonces, casualmente en Ancón, repito, profesor, no tenemos una organización en ese nivel, pero sí se le invita a los padres, a los presidentes de los comités, pero ya para el diálogo, para darles a conocer de cómo se ha encontrado el inicio del año escolar, y también para que puedan aportar en el tema de las propuestas. Gracias. Sería todo, señor decano encargado. Gracias. Gracias, profesor Marcelino. Si la profesora asesora quisiera tomar la palabra, adelante con la profesora Roberta García de la Cruz. Muchas gracias, señor decano encargado, profesor Boris Peña, colegas, secretaria docente y señorita sustentante. Sí, yo básicamente quiero realizar mi intervención señalando algunos puntos claves en relación a este proceso de sistematización de experiencia profesional realizada por la señorita Jenny Yafta Guamán. Un primer punto es que efectivamente esta sistematización ha contribuido a un proceso de generación de conocimientos a partir de una interpretación crítica, analítica y reflexiva sobre esta temática muy importante como es este proceso de veeduría, ¿no? Para poder garantizar el buen inicio del año escolar y desarrollado desde la disciplina del trabajo social. Otro punto es que
la señorita Jenny desarrolla su sistematización desde su condición de promotora brindando asistencia técnica a estos actores sociales para que puedan participar en este proceso de veeduría, ¿no? Es una asistencia técnica que supone todo un proceso de articulación interinstitucional con los distintos actores. Claramente lo he señalado incluso con las instituciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social específicamente. Pero por otro lado también apuesta y ha contribuido al proceso de fortalecimiento, ¿no?, de capacidades tanto personales y sociales de estos actores sociales para garantizar este proceso del buen inicio del año escolar en el distrito de Ancón. Y bueno, finalmente quiero señalar que sí, los enfoques, totalmente de acuerdo con todos, es importante y clave en un proceso de intervención, de sistematización. Ninguna intervención desde el trabajo social puede estar desvinculado de los enfoques, los marcos conceptuales, el marco teórico. Efectivamente, realizando un análisis como trabajadora social, pues no tenemos esa práctica permanente de escribir, mucho menos de sistematizar, porque hay experiencias tan importantes, experiencias que realmente apuestan por este proceso de generación de conocimientos y justamente se está planteando ahora esta temática importante. Y finalmente, sí, quiero señalar a la comisión, ¿no?, de evaluación de esta tesis. La profesora Geraldina preguntaba sobre el enfoque territorial. Quiero hacer una precisión. Este es un enfoque entendido en la política pública como un proceso importante de poder lograr intervenciones coherentes dentro de un determinado territorio, ya sea un territorio que tiene que ver con una realidad social, económica, política, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, es un territorio en la cual tú fortaleces capacidades en los actores sociales, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos también enrumben procesos de desarrollo. Y bueno, es eso lo que quiero plantear, señor decano encargado, y muchas gracias. Bien, gracias a todos los miembros del jurado. Yo también quiero felicitar a Jenny en su calidad de expositora de su experiencia laboral. Y es importante que nuestros estudiantes se encuentren en otros contextos como el de Lima y en otros espacios sociales, que esto demuestra la eficiencia que estamos teniendo como facultad y como escuela. Jenny, de esta manera ha concluido tu exposición, tu defensa. Te vamos a invitar momentáneamente a que te retires de la sala porque los miembros del jurado tienen que deliberar y tienen que hacer la evaluación correspondiente. Bien, Jenny, con la presencia de los miembros del jurado, con la profesora asesora y con la profesora secretaria, debo informarle que usted ha aprobado la sustentación de su trabajo de experiencia profesional. Entonces, desde ahora, usted ya forma parte del equipo de profesionales que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pues, otorga. Bien, señorita Jenny, quiero comunicarle que su aprobación ha sido por unanimidad. Entonces, como le decía, yo también quiero felicitarla por este logro. Espero que siga teniendo más logros en el futuro y seguir estudiando. Si tuviese algunas palabras dirigidas a los miembros del jurado, tus profesoras que te han formado durante estos 5 años de estudios. Adelante, Jenny, si tienes que decir algo. Un momentito, por favor, del acta. Sí, a ver. Acta de sustentación virtual del informe de sistemización. Procesos de veeduría del buen inicio del año escolar. Una experiencia desde la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón 2015-2017 para optar el título de licenciada en Trabajo Social de la bachiller Jenny Yaftahuamán Barbosa.
En la ciudad de Ayacucho, siendo las 10:05 del día martes 25 de mayo del 2021, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el magíster Boris Peña Morales en representación del decano, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster Geraldina Peña, magíster Maura Quispe Zulca, maestro Marcelino Carrera Oré y la licenciada Roberta García de la Cruz, asesora, la secretaria docente magíster Luz Vanessa Guinea Pérez, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual del informe de sistematización, procesos de veeduría del buen inicio del año escolar, una experiencia desde la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón 2015 al 2017, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita a la secretaria docente para que dé lectura a la resolución canal número 102-2021, Facultad de Ciencias Sociales de Canatura, de acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada, de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente invita a los miembros del jurado para su ronda de preguntas, iniciando la magíster Geraldina Vilés Peña, luego la magíster Maura Quispe Zulca, posteriormente el maestro Marcelino Carrera Ore y finaliza la licenciada Roberta García de la Cruz, que en su calidad de asesora puntualiza respecto al enfoque de territorialidad en base a la pregunta de la profesora Geraldina. El presidente del jurado, luego de la defensa del informe de sistematización, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reunión del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. La secretaria docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información. Aprobada por unanimidad la señorita Jenny Yaftahuamán Barbosa, los jurados acuerdan que la sustentante absuelva algunas observaciones y presente la versión final de su investigación para que el decano pueda emitir la resolución respectiva para optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación aprobatoria y le hace llegar las felicitaciones que corresponden, y de la misma forma a los demás miembros del jurado y su asesora. El acto académico concluye a las 11:46 de la mañana, firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y la secretaria docente. Gracias.